Vamos a hablar por lo primero. Nos preocupa ya el ascenso de contagios. Ayer hemos reportado en el país más de 300 casos. Hace 2 semanas habían menos de 100 casos y la semana pasada nos acercamos a los 200. Estamos ya en un inminente ascenso de casos que nos señala que estamos en puertas de la quinta ola. ¿Qué evaluación tiene el Ministerio de Salud? Bueno, sí, como usted indica, Rubén, tuvimos un incremento de casos de 80% hace 2 semanas, o el 50% esta última semana, y aparentemente vamos a duplicar esto en esta última semana que cierra, bueno, estamos a media semana y cierra el domingo precisamente. Esto nos indica, como usted precisamente dijo, de que estamos con un ascenso. Aún no nos animamos a decir que es quinta ola. Tenemos que tener ascenso sostenido por 2 periodos epidemiológicos arriba del R sub 0, es decir, duplicar la cantidad de casos de una semana a la otra y de esa a la siguiente, o sea, 2 semanas, duplicándose una a la otra. Eso ya nos marcaría un parámetro para indicar de que sí existe un ascenso y una eventual quinta ola. Por el momento estamos expectantes, es lo que se estaba indicando, se estaba prediciendo, si podemos decir, utilizar el término, con el incremento de casos de infecciones respiratorias agudas en general, más, claro, con la época del año que suscita y facilita que las enfermedades de transmisión de infección respiratoria se contagien y se desarrollen con mucha mayor facilidad en otras épocas del año. Por ende, estas épocas, junio, julio, son los momentos en los que las infecciones respiratorias, influenza siempre fue su época más dura, y recordemos que también en la primera ola también fue la época más complicada, no precisamente por el traspaso, pero sí por las condiciones climatológicas que condicionan o que vuelven más vulnerables las barreras de defensa de nuestro organismo. Por eso es de que incrementan con mayor facilidad las infecciones respiratorias, y ahora es dentro de este abanico de infecciones respiratorias que pueden ser los virus sincitial respiratorio, las influencias, también se incrementa el COVID. Ahora, nos llama la atención, por ejemplo, en el reporte de ayer del Ministerio de Salud, el crecimiento de contagios en Chuquisaca. Está por encima de Santa Cruz, que habitualmente tiene la mayor cantidad de casos de COVID-19. ¿A qué se debe este fenómeno en particular, en coincidencia con la efemérides departamental? Unas medidas cerradas que se tuvieron que padecer y que confundió a la población, que fue el levantamiento de la restricción del uso del barbijo en espacios públicos. Lastimosamente, la población, muy indisciplinada en general, que como solemos ser nuestra población, no solamente dejó de utilizar el barbijo en espacios abiertos, sino también encerrados. Y a pesar de que no se debía haber levantado ni en abiertos ni encerrados, en la práctica eso aconteció, y sabemos que en el resto del país lastimosamente también se han aflojado muchas de las medidas básicas. No estamos pidiendo de que sean restricciones de horarios u otros elementos, estamos hablando de las medidas básicas de bioseguridad por el momento, y lastimosamente aquí tuvimos ese aflojamiento, esa hiperflexibilización de las medidas que se tradujeron al extremo de incluso liberar el barbijo en espacios cerrados. Bueno, se han tomado las medidas, como ha sido de conocimiento a nivel nacional, de ratificar de que no se deben retirar las medidas o flexibilización, salvo 3 condiciones, y eso está ligado íntimamente a las coberturas de vacunación. En función de los números, viceministro, ¿es lento el crecimiento de casos o es rápido? ¿Cómo evalúa este comportamiento, viceministro, en relación a la cuarta ola, por ejemplo, que fue lento? La tercera ola fue rapidísimo, en una semana ya estábamos superando los 1.000 casos hasta llegar a finales de enero de 2022 a más de 14.000. Bueno, la curva epidemiológica a nivel nacional pues tiende a dibujarse a veces muy lenta, pero en la cuarta ola aparentemente que hubiera sido lenta no lo fue, porque fue muy regionalizada. Empezó Santa Cruz con un brusco ascenso de casos,
y eso marcó un inicio de la cuarta ola en su momento. En cuestión de 2 a 3 semanas llegaron a duplicarse y se utiliza en ese sentido, cuando hablamos de rapidez de propagación, el R sub 0, es la tasa de reproducción del virus, en este caso, la tasa de reproducción en la población, que es la capacidad de contagio de que una persona a cuántas personas está contagiando. Y eso es lo que nosotros denominamos el R sub 0. Y el R sub 0, cuando es superior a 1, significa que uno contagia, bueno, parece contradictorio, pero es que contagia a 2 personas. Estamos cuando superamos el 1. Y eso es por eso que le comentábamos que esto es una medida, un parámetro para ver no solamente el tiempo, sino también ver la velocidad en la que se está propagando o la intensidad de propagación. Y eso es el R sub 0 que nosotros utilizamos en epidemiología para poder evaluar qué tan rápido se propaga la enfermedad. Y por ende, pues, nosotros si decimos en esta semana un R sub 0 de 2, muy posiblemente la tasa de contagio se nos dispare y la próxima semana tengamos más del doble de casos. Y esto es lo que nosotros estamos verificando. Por el momento no tenemos a nivel nacional, no hemos pasado esto, sí estamos en tasas ya de crecimiento que son evidentes en las curvas, y lo que ahora que pudiera pasar en una quinta ola va a estar igual que supeditado. No hay mucha variabilidad entre la BA2 de la Omicron y la Omicron, llamémosle la versión original o la variante original que tuvimos en la cuarta ola. No hay mucha variabilidad clínica. Sí hay mayor transmisibilidad, pero mortalidad en específico, o la gravedad, la virulencia de la enfermedad, no hay gran diferencia. Esto entonces, ¿qué nos indica? De que sí puede haber gran cantidad de casos, pero, y ahí está la condicionante fundamental y lo que todos los países que flexibilizan o no medidas y que alertan o no su sistema sanitario, está relacionado con su nivel de vacunación. Ya en muchos países en los últimos meses ya se deja de contar los casos. Lo que se empieza a contabilizar son los casos graves y son los casos que se hospitalizan. Y eso es dado porque se tienen coberturas de vacunación. Ya se entiende por normal que las personas empiecen a contagiarse, pero ya es anormal que se saturen los servicios de salud y por ende los indicadores se vuelcan más a la vigilancia de los servicios hospitalarios, porcentajes ocupacionales en las camas de terapia intermedia, intensiva y hospitalización. Y en ese caso, ¿por qué? Porque ya se supone que tienen coberturas de vacunación, y esto es importante para nuestra población en general. Tienen coberturas de vacunación con segundas dosis arriba del 90%. Por eso que flexibilizan medidas, por eso que solamente cuentan los casos graves. Ya nos cuentan los casos como tal. Nosotros estamos en coberturas generales con cerca del 62% con primeras dosis. Si contamos con la población de 5 años para arriba, si es 18 años, tenemos como 73%, pero cuando contamos a los menores de 18 años, nuestras coberturas bajan enormemente. Y ahí entra un elemento donde y es natural, y siempre lo hemos mencionado, y recuerdo, Rubén, que ustedes la Razón Radio muy concienzudamente, junto con los otros medios de comunicación, haciendo un clamor a la vacunación, porque no solamente es exigirle al Estado, exigirle al sistema de salud y exigirle al médico cuando ya estamos enfermos. Hay una corresponsabilidad que tiene que existir con la población como ciudadanos, como bolivianos y bolivianas, y esa corresponsabilidad, lastimosamente, en nuestras coberturas nos está mostrando que no existe esa corresponsabilidad de la responsabilidad, bueno, es una redundancia, como una responsabilidad ciudadana. Y esto no nos está mostrando, no nos está acompañando para poder hacer frente como deberíamos a una quinta ola con coberturas de vacunación adecuadas. Aquí no es decir cuántas camas tenemos de terapia disponibles, cuántos equipos, como esperando que la gente ya llegue directo a ser intubada o llegue directo a pedir ya oxígeno. No, aquí tiene que haber esa corresponsabilidad de la población con la vacunación.